Perspectivas en tiempo de post-fundación del movimiento de los focolares. Monseñor Matteo Visioli, subsecretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Cuál es el desafío del periodo post-fundacional de un movimiento en la Iglesia? A me piace dividere tra il carisma. Yo prefiero distinguir entre el carisma del fundador y el carisma de la fundación. No es un juego de palabras, el carisma es un don del Espíritu. Y es un don que se le da siempre a una persona, a una realidad, pero claramente, como nos enseña el Evangelio, nunca para retenerlo para uno mismo, sino para compartirlo siempre. El fundador indudablemente tiene su carisma, pero la fundación que nace de la intuición, de la profecía del fundador, tiene un propio carisma. Cuando el fundador termina su servicio, termina también su carisma personal. ¿Qué es lo que queda? Queda un carisma de la fundación que se les confía a todos aquellos que pertenecen a esa asociación, a ese movimiento, y diría aún más, se le confía a toda la Iglesia. Un carisma de un movimiento no es un privilegio exclusivo del movimiento, sino de toda la Iglesia. Es una planta que vive, que crece y que produce frutos, sobre todo con el paso del tiempo. Hoy en día existen retos que el fundador probablemente ni siquiera había previsto, porque la santidad no significa necesariamente premonición, una profecía capaz de prever. Pues bien, los retos de hoy hay que afrontarlos no con un carisma antiguo, sino con un carisma nuevo, renovado y confiado a todos. ¿Cómo permanecer fieles al carisma aun siendo conscientes de que somos recipientes frágiles? Pienso spesso alle parole. Pienso con frecuencia en las palabras de un gran sabio que decía: el mal podrá arrancar todas las flores del jardín de la iglesia, pero nunca podrá detener la primavera. Estas palabras me dan mucha confianza, mucha valentía para decir que es cierto que hoy día presenciamos escenarios dramáticos, tal vez increíbles, de gran escándalo, y esto nos lleva a la tentación de pensar que en el pasado era mejor. Era mejor cuando no sucedían todas estas cosas. Pero es una conclusión equivocada. ¿Cuál es el tiempo mejor de la historia de la Iglesia en el que yo querría vivir? Suelo preguntármelo con frecuencia. Es una pregunta que a menudo también le hago a las personas. Pienso en muchas épocas de la historia de la Iglesia, pero al final concluyo diciendo que el tiempo más bonito de la historia de la Iglesia es el que estamos viviendo, porque es el tiempo en el que el Señor nos ha pedido que seamos sus discípulos, que vivamos siendo sus testigos y evitar las dificultades del tiempo presente, evitando la fuga, la tentación de escapar, de refugiarnos en ciertos nichos de espiritualidad. ¿Los nuevos carismas pueden aprender de los carismas antiguos? Creo que una buena escuela sea la de quien ha sido capaz de considerar el carisma. El Papa se lo recordaba precisamente al movimiento de los focolares en febrero de 2021. No como una pieza de museo, sino como una realidad viva. El gran reto hoy es hacer que viva y que evolucione el carisma sin que esto nos dé la sensación de haberlo traicionado. Porque en el fondo, cuando hacemos que evolucione el carisma, hay siempre una parte de nosotros, o tal vez también fuera de nosotros, que nos dice: eres un traidor porque quien lo fundó tenía esta intención, tenía este impulso, tenía este ideal, y tú hoy eliges otros caminos. A menudo no son otros caminos, son los mismos caminos que sin embargo van adelante. Entonces creo que los movimientos, los institutos religiosos antiguos que han sido capaces de actualizar el carisma al presente, que significa expresarlo en el hoy de nuestro tiempo, en los retos que este mundo nos ofrece, sea un gran estímulo para poder actualizar también nosotros nuestros carismas. Nunca solos, nunca solos. La fuerza de ser un movimiento es esta. La fuerza de ser una asociación, la fuerza de ser iglesia es esta. Nunca solos. La actualización del carisma, su desarrollo, su crecimiento, nunca sucede por la intuición de uno solo. Por la intuición sucede la fundación, esto sí, pero el desarrollo, el crecimiento se da siempre en una realidad compartida, incluso aceptando que alguien pueda decirnos: has traicionado el carisma originario. Podrá servir de estímulo también para hacer una verificación, un examen de conciencia.